El ciudadano global amante de la paz, Reverendo Sun Myung Moon. Capítulo 1. El alimento es amor. Lo que aprendí acerca de la paz cuando mi padre me cargaba en su espalda. He vivido desde siempre con un solo pensamiento: lograr un mundo de paz. Un mundo sin guerras ni disputas. Un mundo en el que todos convivimos en amor. Quizá alguien pueda decir: ¿cómo es posible que hayas pensado en la paz desde que eras un niño? Pero, ¿acaso es tan asombroso que un niño sueñe con un mundo pacífico? En 1920, cuando nací, Japón ocupaba Corea por la fuerza. Después de la liberación, sufrimos la guerra de Corea, la crisis financiera asiática y otras numerosas crisis agudas, con las cuales durante mucho tiempo mi tierra estuvo lejos de tener paz. Pero tal dolor y caos no eran algo exclusivo de ella. Las dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam y las guerras en el Medio Oriente, demuestran que la gente se odió constantemente y siempre apeló a las armas y a los bombardeos. Para quienes experimentaron la tribulación de sentir su carne desgarrada y sus huesos astillados, quizás la paz no sea más que un sueño con el que podían fantasear. Sin embargo, lograr la paz no es algo tan difícil. Podemos hallarla en el aire, en el ambiente natural y en la gente que nos rodea. Cuando era niño, sentía que el campo era mi hogar. Vaciaba en segundos el pote de arroz del desayuno y salía a corretear el día entero por las colinas y los arroyos. Podía pasar toda la jornada deambulando por el bosque, donde vivía una enorme variedad de aves y animales, comiendo hierbas y frutos silvestres. Nunca pasaba hambre. Aún siendo un niño, sentía que mi mente y mi cuerpo disfrutaban en cuanto ingresaba en el bosque. Muchas veces, después de corretear y jugar, me quedaba dormido allí. Cuando eso sucedía, mi padre tenía que venir a buscarme. Escuchaba su voz entre sueños, gritando mi nombre a la distancia. ¡Yong-myung! ¡Yong-myung! Aún dormido, yo sonría complacido. De pequeño mi nombre era Yong-myung. Si bien el sonido de su voz me despertaba, yo fingía dormir para que él me cargase en su espalda, de vuelta a su casa y disfrutar así la sensación de ir con la mente tranquila, sintiéndome seguro y libre de preocupaciones. Eso era la paz. Así es como comprendí lo que ella era, viajando sobre la espalda de mi padre. Yo también amaba el bosque porque toda la paz del mundo habitaba allí. Las formas de vida que lo habitaban no luchaban entre sí. Por supuesto, se comían unos a otros, pero era porque inevitablemente tenían hambre y la necesidad de mantenerse a sí mismos, no porque se odiaran. Ni las aves, ni las bestias, ni los árboles se odian entre sí. Para que haya paz no debe existir el odio. El odio entre seres de la misma especie solamente se ve en la raza humana. La gente odia a los demás porque su país, su religión o su manera de pensar son diferentes. Hasta el día de hoy he recorrido cerca de 200 países, pero el aterrizar en sus aeropuertos no fueron muchos lugares donde pensé este lugar es tranquilo y acogedor. Había muchos lugares en lo que era la raíz de la guerra civil. Soldados con sus armas en alto vigilaban las terminales áreas y bloqueaban las calles. Allí día y noche se escuchaba el sonido de los disparos. Más de una vez estuve a punto de perder la vida en lugares donde fui a hablar de paz. En el mundo en que vivimos, grandes o pequeños, los conflictos y enfrentamientos no cesan. Decenas de millones de personas sufren de hambre por falta de alimentos. Pero si gastan millones de dólares en armamento militar, si ahorrase el dinero empleando armas y bombas, se podría aliviar el hambre y dolor de toda esa gente. He dedicado mi vida a construir puentes de paz entre países que están enemistados y se odian por causas ideológicas y religiosas.
He creado foros donde el Islam, el cristianismo y el judaísmo pudieron reunirse en armonía. He trabajado para conciliar las opiniones de los Estados Unidos y la Unión Soviética cuando estaban en desacuerdo sobre Irak. He ayudado en el proceso de reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. No lo hice para buscar dinero o fama. Desde el momento en que tuve edad suficiente para saber lo que sucedía en el mundo, mi objetivo ha sido solo uno: un mundo unido y pacífico. No deseo nada más. No ha sido fácil vivir día y noche por el propósito de la paz, pero es el único trabajo que me hace feliz. Durante la Guerra Fría experimentamos el dolor de ver a nuestro mundo dividido ideológicamente en dos. Parecía entonces que si solo el comunismo desapareciese, la paz sería alcanzada. Sin embargo, ahora que la Guerra Fría terminó, tenemos más conflictos que entonces. Nos hemos fracturado en pedazos por causas raciales y religiosas, como si no alcanzara con la hostilidad de las fronteras. En algunos países se producen separaciones internas por causas raciales, religiosas y regionales. Las personas, así separadas y enemistadas unas con otras, se resisten a abrir sus corazones. Cuando observan la historia humana, vemos que las guerras más brutales y crueles no han sido las guerras entre naciones, sino las interraciales. De estas, las peores han sido aquellas en que la religión se usó como pretexto. En la guerra civil de Bosnia, uno de los peores conflictos étnicos del siglo XX, se llevó a cabo una cruenta limpieza, en un esfuerzo por secar las semillas de la sangre musulmana. Más de 7.000 musulmanes, niños incluidos, fueron masacrados. Recordamos el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, donde los 110 pisos de las torres del World Trade Center de Nueva York fueron pedazos tras ser estallados de 2 aviones contra ellas. Recientemente, en la franja de Gaza de Palestina, cientos de seres humanos perdieron sus vidas como resultado de ataques israelíes con misiles, dejando a mucha gente temblando de frío, padeciendo hambre y viviendo bajo el temor a la muerte. Todo esto es trágico resultado de conflicto entre grupos étnicos y religiosos. ¿Qué hace la gente odiarse y matarse unos a otros de esta manera? Razones superficiales hay muchas, pero cuando miramos detrás de membrana para encontrar las causas subyacentes, descubrimos que la religión está infaliblemente presente en casi todos los casos. Ese fue el caso de la guerra del Golfo, en torno al petróleo, y también lo es el conflicto árabe-israelí sobre el control de Jerusalén. Cuando el racismo utiliza la religión como pretexto, el problema se vuelve extremadamente complejo. Los fantasmas del mal de las guerras religiosas, que creíamos desaparecidos con la Edad Media, siguen acechándonos en el siglo XXI. La razón de que las guerras religiosas siguen estallando es porque muchos políticos utilizan la enemistad entre las religiones para satisfacer sus ambiciosos egoístas. Ante el objetivo político, las religiones pierden la brújula y vacilan. Han perdido visto de su propia esencial. Las religiones existen originalmente para el bien de la paz. Todas ellas tienen la responsabilidad de proveer la paz mundial. Lamentablemente, vemos que por el contrario, se convierte en la causa de algunos conflictos. Detrás de esta mal se esconde la política negra, con poder y dinero en sus puños. La responsabilidad principal de un líder, por encima de todo, es mantener la paz, pero a menudo hace lo contrario y lleva al menudo hasta la confrontación y la violencia. A menos que los líderes enderecen sus corazones, los países y sus pueblos perderán su dirección y deambularán presas de la confusión. Hay dirigentes que utilizan la religión y el nacionalismo para satisfacer ambiciones tan oscuras como desmedidas. La religión y el amor a la nación no son malos en esencia,
pero únicamente tiene valor cuando contribuyen al bienestar de la comunidad global. Cuando alguien afirma que solamente su propia religión o grupo étnico son los correctos, cuando desprecia o culpa a otras religiones y grupos étnicos, su fe y su nacionalismo pierden todo valor. En efecto, cuando el profesar una religión se atropella a los demás y se menosprecia a otras confesiones, eso ya deja de ser bondad. Lo mismo sucede cuando se trata de justificar a la raza y el país propio, descalificando a los demás. Vivir reconociéndose y ayudándose unos a otros es la verdad del universo. Hasta el animal más insignificante lo sabe. Perros y gatos se llevan mal, pero si se crían en el mismo hogar, uno cuida de los cachorros del otro y conviven sin problemas. También podemos observar esto en los vegetales. Hay enredaderas que crecen apoyándose en el tronco de los árboles, pero el árbol no le dice: ¿qué crees que estás haciendo, que me enroscas para subir? Convivir cuidándose unos a otros es un principio universal. Quien se desvíe de este principio, tarde o temprano termina mal. Si las diferentes razas y religiones continúan acusándose y peleándose entre sí, la humanidad no tiene futuro. Si insisten en el terror y las guerras, algún día desaparecerán como el polvo, pero no es que no haya esperanza. Evidentemente la hay. He vivido toda mi vida soñando con la paz sin soltar la cuerda de la esperanza. Lo que anhelo es derribar por completo los muros y cercas que encierran y dividen el mundo para hacer de este un ámbito unido. Anhelo abatir las barreras religiosas, superar las barreras interraciales y rellenar la brecha entre ricos y pobres para que luego podamos restablecer el escenario de paz que Dios creó en el principio. Estoy hablando de un mundo donde nadie pase hambre y nadie viva derramando lágrimas. Para curar un mundo donde no hay esperanza y se carece de amor, debemos volver a tener el corazón puro que tuvimos de niños. El camino para despojarnos de la ambición de poseer cada vez más y recuperar nuestra hermosa esencia humana es recibir el aliento del amor y el principio de paz que recibimos cuando nuestros padres nos cargaban en sus espaldas.